El 13 de abril de 2024 marcó un día sombrío en la historia de las relaciones entre Irán e Israel. Irán ejecutó un ataque sin precedentes en el territorio israelí. Este asalto fue una respuesta directa al bombardeo realizado por Israel el 1 de abril sobre la residencia del embajador iraní en Damasco, un incidente que culminó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El conflicto, lejos de ser un simple intercambio de hostilidades, se inscribe en un marco de antagonismo profundo y prolongado que ha venido escalando en intensidad a lo largo de los años. El ataque orquestado por Irán fue de una magnitud considerable, desplegando más de 100 drones y misiles aéreos sobre Israel. La ofensiva puso a prueba no solo la capacidad de respuesta rápida de Israel, sino también la eficacia de su renombrado sistema de defensa antimisiles, la Cúpula de Hierro. Este sistema, que es parte esencial de la infraestructura defensiva del país, demostró una vez más su valor al interceptar una gran cantidad de estos proyectiles, evitando así pérdidas humanas y daños significativos a la infraestructura vital. En respuesta a la agresión, las fuerzas de defensa de Israel no tardaron en ejecutar ataques aéreos sobre posiciones en el sur del Líbano, que resultaron en la muerte de 3 combatientes de Hezbollah. Estos ataques aéreos no solo buscaban repeler la agresión inicial, sino también enviar un mensaje claro de disuasión, subrayando la determinación de Israel de proteger su soberanía y seguridad nacional. La Biblia, en su sabiduría milenaria, refleja en numerosos pasajes el anhelo de paz y la trágica realidad de la guerra. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús proclama: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este versículo resuena con la esperanza eterna de que, a pesar de los conflictos armados, siempre existirá un llamado hacia la reconciliación y la paz entre las naciones. La efectividad del sistema antimisiles de Israel no solo subraya la avanzada tecnología militar del país, sino que también destaca la importancia crítica de mantener y avanzar en las capacidades defensivas en un entorno regional altamente volátil y hostil. El éxito de la Cúpula de Hierro en interceptar ataques enemigos es testimonio del alto nivel de competencia y preparación de las Fuerzas Armadas israelíes. El Oriente Medio, una región de importancia estratégica crucial, encontramos una de las rivalidades más tensas y complejas del panorama internacional, la que existe entre Israel e Irán. A lo largo de las décadas, esta enemistad ha ido más allá de las diferencias ideológicas y religiosas, convirtiéndose en un juego de poder que amenaza la estabilidad no solo regional, sino también global. Israel y Irán son figuras centrales en un escenario marcado por la desconfianza y el conflicto. Israel, fundado como un Estado judío en el corazón de una región predominantemente árabe y musulmana, ha vivido en un estado de alerta y preparación constante. Por su parte, Irán, una república islámica chiita, ha sido percibido desde la revolución de 1979 como un actor desestabilizador, apoyando a grupos y movimientos que desafían el status quo regional. Este enfrentamiento se intensifica al considerar la retórica anti-Israel de Irán y las acusaciones contra este país de desarrollar armamento nuclear. Aunque Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, Israel lo ve como una amenaza existencial directa. Las palabras de Esther, capítulo 7, versículo 4, resonan aquí cuando Esther revela una amenaza mortal a su pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser matados y para perecer. De manera similar, Israel se siente en una posición donde debe actuar para asegurar su supervivencia. La respuesta de Israel ha sido clara, con operaciones militares destinadas a impedir que Irán alcance capacidades nucleares. Estos actos han provocado respuestas de Irán, generalmente a través de aliados regionales como Hezbollah en Líbano y milicias en Siria e Irak. Estos grupos, respaldados por Irán, representan una extensión de su poder y una amenaza constante para Israel. En este contexto, las iniciativas diplomáticas y los acuerdos internacionales como el Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, de 2015, que buscaba limitar las capacidades nucleares de Irán, se convierten en herramientas críticas. Sin embargo,
La salida de Estados Unidos de este acuerdo bajo la administración de Trump y la respuesta de Irán de incrementar su enriquecimiento de uranio han dejado a la región en una encrucijada. Las implicaciones de estas tensiones son vastas. Afectan no solo a los países involucrados, sino también a las potencias internacionales con intereses en la región. La estabilidad de Oriente Medio influye en los mercados globales de energía, en las estrategias de seguridad de las potencias occidentales y en los movimientos migratorios. ¿Este conflicto estará relacionado con la batalla de Gog y Magog? Para comenzar a explorar la profecía de Ezequiel sobre Gog y Magog, primero debemos entender quiénes son estos personajes y qué representan en el texto bíblico. Gog es descrito como el líder de Magog, y ambos nombres han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que Magog podría referirse a un territorio o una coalición de pueblos del norte, posiblemente relacionados con regiones que hoy conocemos como parte de Rusia, Turquía o incluso naciones del Cáucaso. Gog, por su parte, se describe como el líder de esta alianza, un príncipe cuyo propósito es el de liderar un ataque contra Israel en los tiempos finales. El texto bíblico no especifica exactamente la ubicación geográfica de Magog, lo que ha llevado a un amplio debate entre los teólogos y eruditos. En Ezequiel capítulo 38, versículo 2, se menciona a Gog, junto con otras regiones como Mesec y Tubal, tradicionalmente asociadas con áreas en la actual Turquía. Esta ambigüedad ha hecho que la identificación precisa de Gog y Magog varíe según las interpretaciones culturales y teológicas. Desde un punto de vista escatológico, Gog y Magog son a menudo vistos como símbolos de fuerzas enemigas contra el pueblo de Dios. Esto los convierte en figuras centrales en estudios sobre el Apocalipsis y la escatología, donde representan el mal último que se levanta contra Dios y sus elegidos antes del fin del mundo. Israel, en los tiempos de Ezequiel, estaba bajo la dominación babilónica y su población había sido llevada al exilio. Ezequiel, siendo él mismo un exiliado, profetiza durante un período de gran tribulación y desesperanza para el pueblo judío. En este contexto, la profecía de Gog y Magog no es solo una advertencia de conflictos futuros, sino también un mensaje de esperanza para los israelitas. Dios intervendrá para salvar a su pueblo. En la profecía, Israel es descrito como un país recuperado de la guerra, reunido de entre muchas naciones y viviendo en una paz aparentemente segura. Ezequiel capítulo 38, versículo 15, describe a Israel como una tierra de pueblos no amurallados, tranquilos, todos ellos viviendo sin muros y sin tener cerrojos ni puertas. Esto simboliza no solo la restauración física y espiritual de Israel, sino también la vulnerabilidad ante los ataques externos, configurando un escenario perfecto para la prueba de fe y la demostración de la protección divina. La batalla de Gog y Magog, como se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, es una de las profecías más intrigantes y densamente simbólicas. Esta narrativa no solo relata un enfrentamiento militar apocalíptico, sino que también sirve como un poderoso augurio del fin de los tiempos, un evento que resuena a través del corpus de la Escritura Sagrada, especialmente en el contexto de la revelación final de Dios y su juicio sobre la tierra. Ezequiel presenta esta batalla como un momento decisivo en el cual las fuerzas lideradas por Gog, un príncipe de Magog, se levantan contra la tierra de Israel, que en aquel entonces se describe como un lugar de recuperada paz y seguridad. La importancia escatológica de esta profecía se manifiesta en su dramática conclusión, la intervención divina directa de Dios, quien destruye a los atacantes y reafirma su compromiso eterno con su pueblo. Este evento no es solo una victoria militar, es un acto teológico cargado de significado. La interpretación de esta batalla dentro del marco del fin de los tiempos se entrelaza con la noción de que la historia humana se mueve hacia un clímax divinamente ordenado. Muchos estudiosos ven en Gog y Magog una representación de las fuerzas del caos y la maldad que se oponen al plan divino, y su derrota una prefiguración de la futura victoria definitiva sobre el mal que se describe en otros textos proféticos.
En términos escatológicos, Gog y Magog personifican todos los enemigos últimos de Dios, cuya derrota culmina en la restauración y la paz eternas prometidas a los fieles. Diferentes escuelas de pensamiento escatológico abordan esta profecía de diversas maneras. Algunos ven estos capítulos como una descripción de eventos que literalmente sucederán en el futuro, un enfrentamiento final que precederá directamente la segunda venida de Cristo. Otros interpretan la batalla de manera más simbólica o espiritual, argumentando que representa las luchas continuas entre el reino de Dios y las fuerzas del mal en el mundo, no necesariamente un evento futuro único y concreto. Esta dualidad de interpretación refleja la tensión entre leer las profecías bíblicas como predicciones específicas del futuro o como revelaciones de verdades eternas acerca de la naturaleza de Dios y el mal. La conexión de Ezequiel capítulo 38 con otras profecías apocalípticas en la Biblia, particularmente con el libro de Apocalipsis, es profundamente significativa. Apocalipsis también describe un tiempo futuro, cuando las fuerzas del mal, lideradas por figuras como el anticristo y el falso profeta, se levantan en última rebelión contra Dios, solo para ser finalmente derrotadas en la batalla del Armagedón. Ambas profecías comparten temas de conflicto cósmico y la intervención divina que resulta en la salvación de los fieles y el establecimiento del reino de Dios. Esta intertextualidad no solo refuerza la coherencia interna de las Escrituras, sino que también proporciona a los creyentes un marco para interpretar los eventos mundiales y personales a través de una lente escatológica. Al estudiar estas conexiones, los fieles pueden encontrar consuelo y propósito, sabiendo que, a pesar del aparente caos del mundo, hay un plan divino que se está desarrollando y que culminará en la redención del mundo y la restauración de la creación. La discusión sobre cómo esta profecía se conecta con las modernas interpretaciones del fin de los tiempos lleva a un examen de cómo las predicciones bíblicas de eventos apocalípticos se reflejan en las preocupaciones contemporáneas sobre la guerra, la moralidad y la justicia divina. En un mundo donde los conflictos geopolíticos a menudo parecen reflejar los escenarios descritos en las profecías bíblicas, la batalla de Gog y Magog sirve como un recordatorio potente de que los eventos actuales pueden tener dimensiones espirituales y escatológicas. Los últimos tiempos, según las Escrituras, son un período marcado por signos y sucesos que anuncian el acercamiento del fin de la era actual y la venida del reino de Dios. Estos tiempos son descritos con gran detalle a lo largo de la Biblia, especialmente en los libros proféticos y apocalípticos como Daniel, Ezequiel y el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Un tema recurrente en estas descripciones es el de las guerras y los rumores de guerras, que son señalados como claros indicadores de que los últimos días están sobre nosotros. Jesús mismo habla sobre los signos que precederán su segunda venida y el fin de los tiempos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. En los versículos 6 y 7 dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Esta advertencia es crucial porque no solo predice conflictos bélicos, sino que también enseña a los creyentes a mantener la fe y la calma ante tales eventos, entendiendo que son parte de un proceso divino mayor que eventualmente conducirá a la restauración y la paz eternas. Estas guerras y conflictos no son meros eventos históricos, tienen una dimensión espiritual significativa. Representan la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, entre el reino de Dios y los poderes de este mundo que se oponen a él. Así, cada conflicto se interpreta no solo como una tragedia humana, sino también como un componente de un plan divino que desafía nuestra comprensión y nuestra capacidad para mantener la esperanza en tiempos de desesperación. Además de las guerras, los textos bíblicos hablan de un aumento en la iniquidad, la pérdida de la fe y una degradación moral generalizada como características de los últimos tiempos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, Pablo advierte sobre estos peligros y la necesidad de mantenerse firmes en la fe. La confluencia de todos estos signos
guerras, conflictos morales, desastres naturales y un alejamiento de los principios divinos, es vista por muchos como la preparación para un clímax dramático en la historia humana, el retorno de Jesucristo, quien traerá juicio, pero también esperanza y restauración. Este retorno no será un evento oculto, será visible y transformador, como describe Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En suma, las Escrituras nos hablan de los últimos tiempos como un período intenso y conflictivo, pero también como la antesala necesaria para la instauración de un reino de paz y justicia bajo el gobierno de Cristo. Este mensaje bíblico nos llama a una vigilancia espiritual constante y a una esperanza que trasciende las circunstancias actuales, prometiendo una redención final y completa para todo aquel que se mantenga fiel. La segunda venida de Cristo es un tema de gran importancia en la fe cristiana, y las Escrituras nos proporcionan una visión detallada de lo que podemos esperar en los últimos tiempos modernos. La Biblia está llena de profecías que apuntan hacia este evento monumental, y es crucial comprender su significado y cómo podemos prepararnos para ello. En primer lugar, es vital entender que la segunda venida de Cristo será un evento visible y glorioso. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús mismo nos dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Esta imagen poderosa nos muestra que su regreso no pasará desapercibido, sino que será un evento que impactará a toda la humanidad. Además, la Biblia nos advierte que la segunda venida de Cristo será precedida por una serie de señales y eventos que indicarán su pronta llegada. En Mateo capítulo 24, Jesús habla sobre guerras, terremotos, hambre y persecución como señales del fin de los tiempos. También menciona el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor en el mundo. Estas señales nos recuerdan la importancia de mantenernos vigilantes y preparados para su retorno. Otro aspecto importante de la segunda venida de Cristo es el juicio final. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 24, leemos: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Este pasaje nos habla del juicio venidero, donde cada persona será juzgada según sus obras. Es un recordatorio solemne de la importancia de vivir una vida de rectitud y fe en preparación para ese día. Sin embargo, la segunda venida de Cristo también traerá consigo esperanza y salvación para aquellos que lo siguen. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17, leemos: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Este pasaje nos habla del rapto de la iglesia, donde los creyentes serán llevados a estar con Cristo para siempre. La segunda venida de Cristo es un tema que nos llena de expectativa y nos llama a la reflexión en la fe cristiana. La Biblia nos ofrece una visión profunda de lo que debemos hacer y cómo prepararnos para este evento monumental que está por venir. Primero y ante todo, es crucial cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Jesús mismo nos insta a estar vigilantes y orar en todo momento para estar preparados para su venida. En Lucas capítulo 21, versículo 36, nos dice: «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». La oración es una comunicación directa con Dios que fortalece nuestra fe y nos ayuda a estar en sintonía con su voluntad. Además, es importante vivir vidas de rectitud y santidad, apartándonos del pecado y siguiendo el ejemplo de Cristo. En 1 Juan capítulo 3, versículos del 2 al 3, leemos: «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta escritura nos recuerda que la purificación es un proceso continuo en la vida del creyente y que debemos esforzarnos por vivir vidas santas y puras en preparación para el retorno de Cristo. Asimismo, debemos estar alerta y conscientes de las señales de los tiempos que nos rodean. En Mateo 24, Jesús habla sobre diversas señales que precederán su venida, como guerras, terremotos, hambre y persecución. Estas señales nos recuerdan la urgencia de estar preparados y vigilantes en todo momento. En Mateo versículo 42, Jesús nos dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Además de estar alerta, también debemos proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús nos da el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Este mandato nos recuerda nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo, de compartir su amor y su verdad con el mundo, preparando así el camino para su venida. Finalmente, debemos vivir con esperanza y confianza en la promesa de la segunda venida de Cristo. En Tito capítulo 2, versículo 13, se nos anima a esperar la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza nos fortalece y nos llena de alegría mientras aguardamos con paciencia su retorno. Las señales del fin del mundo antes de la venida de Cristo son un tema de gran interés y relevancia en la fe cristiana. La Biblia nos ofrece una visión clara de estos eventos que precederán el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es esencial entender estas señales para estar preparados y vigilantes en estos tiempos críticos. Una de las señales más prominentes del fin del mundo es el aumento de la maldad y la apostasía. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús nos advierte: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta señal nos recuerda que en los últimos días veremos un aumento en la iniquidad y la incredulidad, lo que llevará a un enfriamiento del amor y la devoción hacia Dios. Otra señal importante es el surgimiento de falsos profetas y falsos mesías. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús nos dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos». Este pasaje nos advierte sobre la aparición de personas que pretenderán ser Cristo o hablar en su nombre, engañando a muchos con señales y milagros falsos. Además, las Escrituras hablan sobre conflictos y guerras en aumento como señales del fin del mundo. En Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 7, Jesús dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras nos indican que en los últimos días habrá conflictos y tensiones internacionales que marcarán el camino hacia el retorno de Cristo. Otro aspecto importante a considerar es el surgimiento de desastres naturales y catastróficos. En Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús menciona: «Y habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Este pasaje nos alerta sobre la ocurrencia de desastres naturales como terremotos, hambrunas y enfermedades que afectarán a la humanidad en los últimos tiempos. Además de estas señales específicas, la Biblia también nos habla sobre un aumento en la persecución de los creyentes antes de la venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús dice: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Este pasaje nos muestra que en los últimos días, aquellos que siguen a Cristo enfrentarán persecución y sufrimiento por su fe. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de las señales del fin del mundo antes de la venida de Cristo. Esperamos que esta reflexión te haya sido de gran utilidad para comprender mejor los tiempos en los que vivimos y la importancia de estar preparados espiritualmente.
Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando temas bíblicos y espirituales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Además, no olvides dejar tu like si encontraste útil esta información y compártela con aquellos que también puedan beneficiarse de ella. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.